Bienvenidos a Humancia. Humancia es una empresa enfocada en tecnologías y estrategias que faciliten la expansión de la identidad humana. Hola, bienvenidos a este DVD titulado Creatividad para Crecer, donde vamos a aprender a cómo crecer y cómo ser el mejor que podemos ser en armonía con nuestra realidad. Yo soy Pau Clarao y les doy la bienvenida a nombre de Humancia y de Quanta Editores. Somos una empresa que nos dedicamos a dar talleres y a generar materiales precisamente para esta expansión humana, y espero que nos visiten muy pronto en nuestra página web y que por ahí salga el conocernos en vivo. Me daría mucho gusto estar con ustedes en persona. Lo que vas a ver son fragmentos de una conferencia padrísima que dimos en Guadalajara, donde precisamente tocamos este tema y donde la gente interactuó con nosotros, y en estos fragmentos yo voy a ir exponiendo los distintos temas que vamos tratando. Yo voy a ir ligando los temas para que ustedes en casa puedan ir haciendo los ejercicios y puedan ir explorando todos los comentarios que yo haga en su propio ser. Van a ver ahí sentado en la conferencia junto a mí a José Mora, que es el creador de todo este concepto, es el director de NIM Corporativo, que es la gran empresa que está detrás de nosotros, y que él tiene esta visión de que las personas tenemos recursos dormidos, tenemos partes de nosotros abandonadas que no hemos utilizado y que bien podríamos rescatar. Entonces lo van a ver ahí sentado. Durante la conferencia él nos dio una plática muy rica al principio, una plática introductoria donde nos comentó algo increíble. Él nos dijo: la mayoría de las personas, es decir, el 90% de las personas que compran un DVD, que van a una conferencia, que escuchan un audiolibro, que compran un libro, no lo usan. Simplemente tenían la necesidad de buscar este tipo de materiales, pero una vez que lo adquieren, se queda ahí, como si el hecho de tener el libro ahí inmediatamente me diera los recursos que ese libro propone. Entonces, solo el 10% de las personas llevan a cabo de inmediato todos los ejercicios que les plantean, agarran esas herramientas y las vuelven parte de su vida cotidiana. Esperemos que tú estés dentro de ese 10%, para que salgas terminando este DVD, donde sea que lo estés escuchando o viendo, y de inmediato lo pongas a trabajar y saques lo mejor de ti. La otra cosa que les quiero comentar es que durante la conferencia yo uso un lenguaje de adultos. Digo groserías, miento madres, hago comentarios fuertes. ¿Por qué? Pues porque resulta que de esta manera, como muchos psicólogos, incluyendo a Sigmund Freud, descubrieron, se abría la intimidad. Nos permitimos ser quienes somos. Cuando una persona escucha una grosería, de inmediato se siente con la confianza de decir realmente lo que siente y en el vocabulario que se le ocurre. Las cosas por su nombre, dicen. Entonces, me van a ver que yo de pronto digo una cosa o la otra, pero luego con ese afán, con el afán de convivir, de compartir y de sacar del público que tengo ahí enfrente sus preguntas, sus incógnitas, sus comentarios. Entonces, bueno, ustedes escucharán y ustedes se reirán como ellos lo hicieron durante esta conferencia, con todo este vocabulario que es sumamente profundo y rico también. Espero que esta conferencia los ayude a ustedes a ser mejores personas. Vamos de inmediato a la conferencia, empezando con el tema de ¿qué es la creatividad? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a arrancar con mi tema favorito de la vida, que es la creatividad. Hay muchas personas que se dedican a las artes o al diseño o a la mercadotecnia y que no necesariamente saben qué es la creatividad, cómo funciona y cómo echarla a andar. Porque al contrario, si tú le preguntas a un diseñador gráfico, un mercadólogo, te confesarán que cuando más les surge ser creativos es cuando más se atoran, cuando tienen más presión, cuando tienen que entregar algo para mañana. Y es precisamente porque desconocen el mecanismo psicológico que está detrás de la creatividad. Una de las cosas, lo veremos casi al final de la conferencia, una de las cosas que más detienen a la creatividad son los miedos. Entonces, estar bajo presión de si no entrego esto me corren y si no, no sé qué, ¿tú cómo crees que va a poner a tu creatividad? Entonces, entender que la maquinaria necesita estar en buenas condiciones, energéticas, psicológicas, pero que además la creatividad no es únicamente mental. Casi siempre cuando pensamos en alguien creativo, pensamos en alguien creativo en términos ideológicos, en términos de imágenes, de fantasía, de, no sé, te imaginas una persona cabezona, con muchas ideas, con chispitas, y esa imagen nos ha hecho suponer que las personas creativas son creativas en términos de su mentalidad, pero no podemos reconocer que existe la creatividad emocional, por ejemplo.
y que no es un proceso intelectual, es un proceso netamente emocional. Hay personas que tienen la capacidad de trascender momentos difíciles, de salir de una crisis, de perdonar rápidamente, de encontrarle lo positivo a las cosas, y todo eso implica una creatividad emocional. Es más, si a esa persona le preguntas ¿cómo haces para perdonar a alguien tan rápido?, a lo mejor no te lo puede explicar, porque no es un proceso racional, sino un proceso emocional. Lo mismo que si observamos la creatividad del cuerpo, por ejemplo. Hay personas que bailan como el hombre de hojalata, ¿no? Y que hacen el mismo pasito varias veces y en cambio hay otros que luego se inspiran, se mueven y se sueltan, y si les cambia la música hasta hacen la finta de que hubo el cambio, y van agarrando la onda, y en ese sentido tienen mucha creatividad corporal, tienen la habilidad de adaptarse al medio ambiente rápidamente, es una inteligencia corporal. Pero ¿qué pasa si yo me le acerco y le digo, oye, enséñame ese pasito? Él está haciendo un pasito muy a gusto, y entonces yo le digo, oye, enséñame ese pasito. Entonces él me dice, sí, no hay problema, mira, haz de cuenta primero, déjalo hago, eso tiene que ser. Ándale, está fácil, mira. Primero mueves la pierna, la derecha, sí, la derecha. A ver, espera, déjalo hago otra vez. Y me voy dando cuenta que el hecho de que yo sepa hacer un pasito no significa que ha pasado al intelecto. Son secciones separadas de la máquina. Entonces yo puedo tener mucha inteligencia corporal, pero poca inteligencia emocional, o poca inteligencia intelectual, o una combinación. Y al final resulta que tenemos creatividad intelectual, emocional, corporal, biológica. Es decir, hay personas que tienen una biología que responde más rápidamente hacia su salud, que tiene la inteligencia de curarse rápidamente, de combatir una bacteria, de atacar un virus. Y hay otros que no, hay otros que se toman un vaso de agua y ya, súper enfermos, diarreas, cosas así. Y nos damos cuenta que en ese sentido hay cuerpos más inteligentes que otros. Entonces también hay creatividad biológica. Ahora, suponiendo que mi cuerpo no tenga esa creatividad, no significa que no pueda yo fomentarla. Y ahí es donde entran todas las herramientas que yo enseño. Una persona descubre que si existen todas estas dimensiones, creatividad intelectual, emocional, corporal, biológica, sexual, espiritual, si todas estas dimensiones tienen la posibilidad de actuar en creatividad, es posible que yo tenga, o más bien es que yo tenga un perfil donde algunas estén un poquito mejor que las otras. Yo reconozco que en algunas cosas soy naturalmente más talentoso que en otras, que siempre se me dio el pensar, pero no tanto el abrirme emocionalmente, o que siempre se me dio el contacto físico con las personas y no tanto el saber qué decirles. Hay personas que no saben hablar, que no saben qué decir, y sin embargo muy sinceramente te abrazan, te dan la mano, con su comunicación es de otro estilo. No toda la comunicación es verbal. Entonces yo descubro que tengo un perfil, pero también descubro que aquellos lados débiles de la máquina son los lados en los que tengo que trabajar. ¿Sí? Hay un dicho de la medicina china que a mí me fascina, que dice, tú estás tan sano como tu órgano más débil. Si nosotros calculamos tu índice de salud basándonos en tu órgano más sano, pues todos estamos sanísimos. El problema es que si algo te puede pasar algún día, será por tu lado débil, no por tu lado fuerte. Entonces una persona descubre que su lado débil es los intestinos, el estómago, la cabeza, tiene posibilidades de cuidarse. ¿Sí? Porque descubrió el lado por el que podía venir el peligro. Hay otro dicho en la medicina china que dicen, una enfermedad, vida larga, 0 enfermedad, vida corta. Quiere decir, cuando ya sabemos de qué puedes estar enfermo, te podemos cuidar. Pero lo peor es no saber. En este caso estamos hablando de un perfil, y estamos diciendo que yo puedo predecir que las grandes broncas de tu vida vendrán por tu lado débil. Ya sea que tu lado fuerte es el intelecto y no las emociones, ya sea que tus emociones están fuertes pero tu cuerpo está muy descuidado. Yo te puedo garantizar por dónde vendrán los grandes problemas. Van a llegar siempre por el lado débil. ¿Cómo van a llegar por el lado fuerte? Ahí está tu fuerte, ¿no?
Bueno, pues como ya vimos, tocamos el tema de la creatividad. Simplemente observamos que la creatividad es de todos, que es integral, que se utiliza para todas las cosas. Y ahora vamos a pasar al tema de cuál es la naturaleza de la realidad o la naturaleza de la vida. Aquí finalmente yo estoy usando ambas palabras como sinónimos, realidad o vida. Porque finalmente la vida pues discurre en la realidad. Y lo que queremos empezar a observar es qué tan compatibles somos con esa realidad. Una cosa que es interesante es que en esta parte de la conferencia yo empecé a regalar dulces a quienes participaban, haciéndome preguntas, comentarios. Y esto fue muy importante, porque como vas a ver al final del DVD, la creatividad despierta cuando despierta nuestra motivación, nuestro apetito por hacer las cosas. Entonces en este caso yo empecé a jugar con los dulces para sacar de la gente su experiencia, sus preguntas, sus comentarios. Y vas a ver cómo la reacción es inmediata. Regresando a este tema, sí es una de las características de la realidad, que todo alimenta todo. Pero la primera que yo quisiera observar, pasamos a esa, es que la vida o la realidad es infinita. Es decir, todo es posible. Todo, las cosas más extrañas del mundo, los eventos más insólitos, los milagros. Y todos, les aseguro, si ahorita hacemos un ejercicio y los paso a cada uno al frente a que nos platiquen, todos tenemos algo inaudito que hemos experimentado en nuestra vida. Lo que sea. Un día vi una persona aquí, luego la vi allá y no supe cómo fue, lo que sea. O simplemente un día me urgía pagar una cosa y no sabía qué hacer y volteé y ya estaba la moneda en el suelo. Un día estuve hablando de que me urgía conocer a un doctor para ver tal cosa y esa tarde me presentaron a un doctor. Y estas coincidencias nos demuestran que la vida no tiene límites. Las historias que vemos, ¿no? las ridiculeces también, nuestra vida es surrealista totalmente. ¿Sí? Conocí a una persona, un terapeuta, que está tratando a una pareja. Son disfuncionales, son violentos, él le pega a ella. Pero lo curioso de la historia es que él la conoció a ella en el reclusorio, ella era la celadora y él era un ratero. Entonces tú escuchas esa historia y te mueres de la risa, ¿no? Ahora él está afuera, vive con ella y la madrea. Imagínate la fantasía para un ratero poder madrear a su celadora, ¿no? Yo lo oí. ¿O vieron el muchacho que fue a lavar su carro al mar? ¿Lo vieron en las noticias de hoy? Un tipo llevó, creo que estaba un poquito borracho, llevó un jeep y dijo, lo voy a lavar, entonces lo metió al mar. Y en el mar, y se le empezó a ir el carro para dentro del mar, entonces la gente, porque se le acabó la gasolina. O sea, no nomás porque el mar estaba hondo, lo llevó sin gasolina. Entonces llegaron los noticieros, la gente de la playa, todo el mundo a jalar, los policías, lograron sacar el vehículo, lo entrevistan y dice, sentí la muerte. Imagínate, pues bájate del carro, ¿no? Pero bueno, sintió la muerte, fue una cosa espantosa, pero no se acaba ahí. Al salir el reportaje en la tele resulta que el carro era robado. Y el cuate que se lo robaron lo ve en la tele, o sea, dices, la vida es extraña, ¿están de acuerdo? Es infinita, para bien y para mal, ¿eh? Las cosas más extrañas del mundo, los eventos. Un tío mío pidió en un restaurante japonés un sake. No, ese no es con cancha, es en un vasito. Pidió un sake, el sake se toma caliente y como tequila. Es como un pequeño tequila, te lo tomas del shot. Y resulta que al mismo tiempo que lo piden, en la cocina está el tipo de limpieza, le sobra un poquito de cloralex en la botella, entonces agarra un vasito de sake, lo vierte ahí, en lo que se va a buscar la otra botella. El mesero entra, piensa que ya le sirvió en el sake, lo mete al microondas y le sirven a mi tío cloralex caliente. Imagínate, las posibilidades de que se murieran eran altas. Fue muy posible que se muriera. Claro, el olor, ¿sí? Estaba a punto de darle trago, pero lo normal es que lo agarras y va para adentro. Pero el puro olor, ¿qué es esto? Y todavía le dio así un sorbetito, le supo horrible, se enteran de todo y resulta que las propiedades más nocivas, porque con ese puro traguito se pudo haber deshecho todo el esófago, las propiedades más nocivas del cloralex se eliminaron con el microondas. Calentarlo le evaporó las cosas más agresivas. Infinito. Si algo tiene la vida es que todo es posible. Todo puede pasar. Cualquier cosa, la más inaudita, podría salir ahorita.
¿sí? Podría suceder, podría ser saliendo de aquí, bueno o malo. Pero la vida sí tiene esa creatividad por naturaleza. La segunda cosa es que la vida es cambiante. Es decir, hay como una frase zen que dice: lo único permanente es el cambio. ¿Sí? Si algo podemos garantizar es que lo que es hoy no será mañana. Pero lo podemos garantizar, sabemos que todo se transforma, todo evoluciona, todo cambia. Y que no es opcional. ¿Sí? La naturaleza de la vida es esa. Todo se está transformando constantemente. A veces rápido, a veces lento, pero solamente la noción de tiempo de un ser humano es lo que nos da la sensación de consistencia y de permanencia. La sensación que tenemos de que las cosas son para siempre. Mi casa para toda la vida, ese árbol. Sí, pero ese árbol un día se va a morir. No importa, lo que pasa es que desde una perspectiva humana, que en realidad es corta, los seres humanos vivimos poco tiempo comparado con los años que tiene el planeta o el universo, pues nos parece que las cosas son rígidas, pero no lo son. Y la última cosa es, todo está conectado. En esta realidad, todo está cableado, todo se encuentra ensimismado. Todo lo que hacemos tiene repercusiones y efectos infinitos. En la ciencia le llaman el efecto mariposa. Dicen que el aleteo de las mariposas en una parte del mundo causa tornados en otra parte del mundo. Pero sobre todo lo que quieren decir con eso es que cada cosa que sucede en la realidad termina afectando como cuando una piedra cae al agua. Y todo está interconectado. Incluso mi cuerpo, que tiene la sensación, tengo yo la percepción de que es limitado y de que aquí está mi cuerpo y ahí ya no está mi cuerpo. Si yo me acerco y lo percibo con un ultramicroscopio y lo veo a nivel molecular, me doy cuenta que el límite de mi cuerpo es muy variable. Hay moléculas que están saliendo de mi cuerpo, hay moléculas que estoy recibiendo en mi cuerpo todo el tiempo. Es difícil distinguir hasta dónde estoy yo. La misma piel. Ustedes saben que el 80% del polvo que hay en la casa es piel. O sea que cada vez que te barres, ¡qué gacho!, ¿no? Ahí estás, sácate, ahí va tu oreja. Sí, es pura piel. Eso es casi todo lo que sacamos de las casas, a nosotros mismos. Pero de la misma manera que tiramos mucha piel, que tiramos muchas moléculas, estamos constantemente agarrándonos de otras. Cuando yo abrazo a alguien, me quedo con cachitos de esa persona. Es difícil determinar hasta dónde estoy yo y hasta dónde no estoy, porque en realidad yo estoy conectado con todo lo demás. Las visiones sagradas de la vida implican estas características. ¿Sí? Cuando escuchamos a maestros decir, todos somos uno, lo dicen en un aspecto bastante literal también. No nada más en un sentido de igualdad o de hermandad, sino también en un sentido colectivo. Todos los humanos estamos siendo afectados por la experiencia de todos los otros seres humanos. Y cada vez que hay un grupo de personas haciendo meditación, pensando positivamente, repercute en la criminalidad de la zona, repercute en la salud de los que estaban allí, repercute en muchas cosas. Lo mismo cada vez que tenemos un grupo de individuos haciendo la guerra, porque en ese sentido la vida no tiende a calificar a quienes sí les da fuerza y a quienes no. Aquello que hagamos muchos afecta mucho. Yo no sé si ustedes tengan esta experiencia, pero cuando una persona medita solo, no es lo mismo que meditar en grupo. Meditar en grupo es distinto, que es como bailar solo. Bailar solo no es lo mismo que bailar con la bola, ¿no? Y ahí sale toda mi creatividad corporal. Entonces la vida tiene estas tres características. Es infinita, no tiene límites, es cambiable, todo el tiempo se está transformando. Una cosa que era algo se va a convertir en otra. Y finalmente está toda conectada. La realidad o la vida no tiene una distinción entre esos son orgánicos y estos son plantas y estos son piedras y estos son lo que sea, electricidad, sino que todas esas cosas están inmersas unas en otras. Nosotros mismos somos un evento de la vida y tenemos adentro de nosotros viviendo bacterias, hongos, virus,
Y así somos un organismo, y los organismos vivos tienen esas características. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que más valoras tú? ¿Qué me dirías? A ver, espérenme, tengo aquí un motivador. ¿Quién quiere un bocadillo? A ver, ¿qué es lo que más motiva a una persona? Digo, perdón, ¿qué es lo que más valora a una persona? ¿Ves? El bocadillo. ¿Bocadillo? Allá va. ¿Qué es lo que más valora a una persona? La salud. Si eso fuera verdad, nadie fumaría, por ejemplo. Una persona valora su salud cuando ya la vio en peligro. Pero tenemos, estarán de acuerdo, muchos hábitos destructivos contra nuestra salud. Quiere decir que hay algo que valoramos más que la salud. Estoy hablando en general. Yo entiendo que alguna persona puede decir, yo hoy es lo que más valoro. Pero no es lo mismo toda la vida. A ver, ¿qué prefieres? ¿Vero elote? Pelón, a él le gusta pelón. Muy bien. La felicidad. Entonces vuelvo a hacer la misma reflexión. Si lo que más valorara a una persona fuera su felicidad, ¿por qué invierte en estar enojado, en estar triste, en pelearse? Hay un chiste que me fascina que dice, le preguntan, hay un tipo que es el hombre más viejo del mundo, ¿no? Se supone que tiene 140 años. Entonces llega un reportero y le dice, señor, ¿cuál es su secreto? ¿Qué ha hecho para vivir tantos años? Y le dice el pate, nunca discuto. Oiga, qué padre, la buena actitud, pero me imagino que otras cosas, también tendrá una alimentación especial, hará ejercicio. Sí. Ya. O sea, ¿sabes qué? Me encanta ese chiste. Me encanta porque es muy revelador. Sí. A veces la gente nos dice exactamente lo que estamos buscando. Pero ahí estamos, no, debe de haber algo más. Debe de existir algo más. Entonces, bueno, sí, vamos a pensar que las personas sobre todo buscan su placer. Y en ese sentido, buscamos internamente la felicidad. Pero cómo desarrollamos esa felicidad es lo que es cuestionable. Espera. ¿Quieres cranky? Cranky, entonces, ahí va. Ahorita te lo paso. La realización, lo que más valora una persona es su realización. Pues ojalá tendría yo los cursos así. Las personas prefieren, antes que venir a un curso de desarrollo humano, irse a una borrachera, ver la tele. No que ninguna actividad sea mejor o peor. Todas las actividades tienen un valor. Pero sí observamos que la mayoría de las personas prefieren evitar la responsabilidad que implica crecer. A todo el mundo le encanta la idea de yo sí quiero ser un triunfador. Hombre, yo quiero tener mucho dinero y ser feliz, no sé qué. Bueno, pues órale, mira, tienes que empezar por barrer ahí. Barrer, no. Yo no veo a los ricos barrer. Pues ahorita no. ¿Me entiendes? Y nos damos cuenta que el espíritu no es tan valorado tampoco. Aquí a lo que voy es que lo que más valora una persona es su identidad, aquello que cree ser. Y a lo que quiero llegar con eso es a que las personas están dispuestos a sacrificar su realización, su salud, su felicidad, con tal de defender lo que ellos creen que son. ¿Sí? Oye, ya no fumes, de por sí estás deprimido y triste y no sé qué, y todavía le metes, carajo, así me conociste, así soy, ¿qué quieres? ¿Que me largue por fumar? No, quiero que dejes de fumar. Ya ni eso puedo hacer. Es decir, es mucho más valioso defender a capa y espada algo que me da personalidad. El caché, el ego, esa identidad que nosotros le llamamos falsa identidad. Y ahorita les voy a explicar exactamente por qué es falsa identidad.
Pero es un proceso en el cual las personas prefieren defender una teoría que tienen sobre ellos mismos que abrirse a otras opciones. Hay personas que prefieren estar en un matrimonio de violencia y de agresión porque lo que menos quisieran tener en su identidad es la idea de ser divorciados o divorciadas. Primero, antes que nada, te dicen, soy mamá. Antes que nada. No, antes que nada eres persona. Después tuviste hijos o los tuviste llegando. Pero que después. Entonces, antes que nada, persona, individuo, lo que quieras. Después mamá. Pero también mamá un día se te va a acabar. Porque los hijos no están siempre, afortunadamente. Afortunadamente. ¿Sí? No tiene lógica. ¿Quieres comentar algo? ¿En una identidad? Sí, totalmente. Todas estas identidades falsas siempre son proyecciones, son ganas de complacer a los amigos, a la moda, a soy mexicano y a mí nadie me gana y no sé qué. Y empezamos a adquirir cachitos de identificaciones. Soy el doctor, a mí nadie me dice qué hacer. Yo ya, después de muchos años de dar cursos, sé reconocer psicólogos por la pura mirada. Los psicólogos me ven con cara de, este pendejo que me va a enseñar si es artista. Digo, ¿y qué? ¿Cómo me va a enseñar algo? Los reconozco, les veo si lo que... Ya cuando los hago reír, ya. Dicen, bueno, pues es un güey. Igual sí, latina, algo y me da risa. Y empiezan a trabajar. ¿Pero qué significa eso? Pues es que ante todo mi identidad, soy el psicólogo, ¿a mí qué me va a andar explicando? O soy el doctor, o soy el millonario, o soy el que sea. Tú sabes la resistencia que hay con tu pareja, con tus socios, con tus amigos, para ciertos temas, porque esos temas están dentro de su identidad. Su identidad nos dice que son de las Chivas, o del Atlas, o que le van a tal partido, o que son de tal religión. Y ante todo, soy católico. No, ante todo no. Después te hiciste católico. ¿Sí? Hay personas muy curiosas que te dicen, dices, ¿qué religión es? Soy católico, pero no practico. Eso es pendejo. Es como decir, soy futbolista, pero no juego. No, juegas, entonces eres futbolista. Si no, no. Lo que quieren decir en realidad es, mi apellido es católico. O sea, en mi familia todos nos decimos católicos, nos identificamos como católicos. Y entonces con los años le fuimos dando a nuestra identidad ese apellido. Entre otras cosas, soy de esta religión o soy de tal partido. Las grandes discusiones que tiene una persona siempre son en defensa de su identidad. Entonces, ¿quedó claro este punto? Una persona va en contra de su salud con tal de defender su identidad. Una persona puede ir manejando un auto a altas velocidades y alguien dile, bájale. Pero ¿sabes qué es más importante que si me embarro y que si nos estrellamos? Estoy en mi carro. Es un convertible, que no le pisen. Estoy joven, no sé qué, ahorita es tiempo, después ya seré viejo. Puras idioteces. Puras idioteces comparadas con la idea de te vas a morir, ¿no? Más importante es tu identidad. Más importante es ese como apellido que nos vamos poniendo. Por eso también mucha gente muere cuando su identidad muere. Y con eso quiero decir, por ejemplo, el que se identificó como el director de la empresa y de pronto se jubila. O el doctor que toda la vida lleva a sus pacientes, no sé qué, llega a cierta edad, se jubila, empieza a convivir con sus nietos, no sé qué, pero al rato le entra una depresión espantosa. Y él estaba esperando ese momento de jubilarse, pero no sabía que el sentido de su vida se lo había dado a la tarjetita que decía doctor. Y una vez que ya no soy el doctor, tengo la sensación de que ya no hay respeto, de que ya no hay amor, de que ya no valgo, de que no contribuyo, de mil cosas, porque me identifiqué con un cacho de mí que era cambiable, con una etiqueta, nada más. Pónganse a pensar, por un momento, con qué estás tú identificado. ¿Con qué creo yo que soy yo? Pues ahora sí te toca a ti preguntarte, ¿tú quién eres? ¿Tú con qué te identificas? Ya observamos cuál era la naturaleza de esta realidad y ahora estamos observando que tú no eres muy compatible con esta realidad porque la falsa identidad, eso con lo que te identificas, que puede ser tu belleza, tu dinero, tu título, tu edad, tus relaciones, que soy la mamá, que soy el papá, que soy el sacerdote, que soy el doctor, cualquiera de estas cosas,
son rígidas, son limitadas, están todas fragmentadas y entonces no son muy compatibles con la naturaleza. Quiero que hagas este ejercicio de identificar quién crees que eres tú, quién es esta identidad que generalmente toma el poder de tu vida. Haz una pausa, cuestiónatelo, piénsalo un ratito, piensa cómo realmente tú eres mucho más que esa falsa identidad y cuando estés listo, continúa con el DVD para que continuemos con la conferencia. ¿Cuál sería la naturaleza de esta falsa identidad? La falsa identidad tiene ciertas características universales. La primera es que es limitada. ¿Sí? Todo con lo que yo me identifico. Si yo creo que yo soy mexicano y entonces mis chicharrones truenan, eso es una limitación. Si yo creo que yo soy el doctor, pues entonces no soy un montón de otras cosas. La primera característica que tiene esta falsa identidad es que está coartada. Está encerrada en una pequeña burbuja, es muy pequeñita, pero la defendemos como si fuera pues, un terrenito que nos regaló el gobierno o algo así, y la defendemos. La segunda característica es que es rígida. En esa inflexibilidad que tiene nuestra identidad, se rompe. ¿Pero qué pasa cuando tú vas avanzando? Ahorita lo vamos a ver. Tú eres doctor y después eres máster, Claro. y tú vas, mentalmente va cambiando su personalidad también. ¿Sí? Sí. Él dice, ¿qué pasa cuando una persona va creciendo dentro de esa identidad? Sí, yo era doctor nada más, pero ahora ya soy doctor especialista y ahora ya tengo un doctorado en tal cosa y soy cirujano. El peligro que existe es que con más razón ahora soy el doctor. Ahora tengo más motivos para identificarme con el doctor. En cuanto a la identidad de doctor, crecí. Pero en cuanto a mis otras posibilidades, es decir, también aparte de doctor soy pescador y también soy atleta a veces y también soy papá y también soy muchas otras cosas. Y ante todo soy una persona. Esas otras identidades pueden empezarse a minorar porque cada vez tiene más fuerza la identidad central. ¿Qué pasa cuando un atleta se lastima, ¿sí?, una pierna y es corredor? ¿Entiendes? ¿Qué pasa cuando un pianista empieza a tener problemas de artritis en la mano? Su vida se acabó porque solo estaba orientado hacia una identidad. Soy el pianista. Entonces, es cierto que puedo crecer en esa dirección, pero en muchos casos, como que la especialización hace más rígida todavía esa identidad. No quiere decir que en todos, ¿eh? Al revés, algunas personas en ese momento de crecer empiezan a descubrir otros aspectos de su vida que no habían considerado. De pronto yo soy el doctor, pero en algún momento pongo mi consultorio y empiezo a tener mucha gente y entonces contrato a otros doctores y al rato soy un empresario. Y esa identidad yo no me la sabía, pero de pronto la empiezo a descubrir. También la vida nos va llevando a romper esa identidad de vez en cuando, pero en principio es rígida. La identidad tiende a someter como una fuerza contraria a todo lo que se le resiste. Y los taoístas dicen, ¿no? Es mucho más fuerte un bambú que ante el viento se dobla que un roble que ante el viento se quiebra. Si tú ejerces fuerza sobre algo rígido se quiebra, pero si tú tienes algo muy suave, oscila. Las palmeras es lo que sobrevive después de los huracanes, porque las palmeras se acuestan y la ves así despeinada y todo parece y cuando termina el huracán se levanta. Eso es simplemente un principio de la naturaleza. Lo rígido se rompe. Recuerdo una historia zen que me fascina. Le están enseñando a un niño a que pelee. Y entonces el maestro zen se le acerca al niño y le dice, ¿qué es lo más duro en tu cuerpo? Y el niño le dice, mis dientes. Dice, muy bien, ¿y qué es lo más suave en tu cuerpo? Mi lengua. Dice, fíjate, yo soy viejito y ya no tengo dientes. Y mi lengua, como nueva. ¿Te fijas? Aquello que implica resistencia tiende a caer antes. Tenemos que aprender a fluir. Bueno, y el tercer rasgo es que está fraccionada. Las identidades, la falsa identidad, genera una fracción interna. Con esto me refiero a que aparte de estar limitada en términos de el afuera, aparte por dentro
yo empiezo a tener un problema porque mis pensamientos no están de acuerdo con mis emociones y no están de acuerdo con mi sexualidad y con mi cuerpo y con mi biología. Y todos mis pensamientos me dicen hay que trabajar, pero mi biología me dice tengo gripa. O mi sexualidad me dice quiero para acá y mis emociones dicen quiero para allá. Y me voy dando cuenta que dentro de la persona empieza a haber una fragmentación. Los cachos de la persona empiezan a tener conflictos para comunicarse. No estoy llevando obviamente las características como a su máxima expresión, pero ojalá lo podamos reconocer. Todos tendemos a estas partes, a ser rígidos en nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos, a estar limitados en esa creencia, a considerar que somos menos de lo que en realidad podemos ser. Y hablo por experiencia, porque en los cursos de creatividad la gente saca cosas que no se imaginaba que tenía dentro. Talentos intelectuales, talentos corporales, talentos sexuales. Y cosas que nunca te habías imaginado, de pronto descubres y dices, carajo, yo siempre me había percibido como esto, pero no soy esto. ¿Tú crees que alguien puede identificarse con su pobreza? Sí. ¿Es difícil la situación económica? Sí. Pero también hay gente que defiende su pobreza. Porque como hace rato les decía, te da algo. Sí te da algo, te da identidad. De hecho, la gente cree que es un karma. Claro, así es. Yo nací pobre. Y a eso le agregamos, sí, el reino de los cielos será de los pobres y algunos elementos que nos confirman. ¿Ya ves? Lo peor que me podría pasar es ganar la lotería. Pierdo el cielo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que también uno busca confirmar esa identidad. Entonces también nos identificamos con nuestro nivel socioeconómico. ¿Querías comentar algo? Sí, otra de las cosas, bueno, es una pregunta, que puede manifestar la naturaleza de la parcialidad, puede ser también la inseguridad, la baja autoestima. Claro, es más, ¿prefieres pelón, bocadín, pelón? Es más, la falsa identidad está protegiendo a la identidad. Ahorita vamos a ver. Pero en principio, si esto es universal, si todas las personas ya se identifican con algo y entonces lo tienden a ser limitado, rígido, fraccionado, es porque tiene alguna utilidad. Algo nos está beneficiando. Nos beneficia porque nos protege. Siempre y cuando yo sea el doctor, siempre y cuando yo sea la bonita, siempre y cuando yo sea la víctima, tengo de dónde defenderme. Es decir, sobre todo, estoy en un territorio que conozco. Si yo soy pobre y de pronto tengo mucho dinero, lo primero que me da es miedo. ¿Qué hago con este dinero? Yo me sé pobre. ¿Sí? Y explorar las nuevas posibilidades implica un riesgo. Claro, ustedes dirán, pero con dinero da menos miedo. ¿Querías comentar algo? La costumbre está en esa rigidez. Mira, la identidad, ahorita vamos a ver cómo está formada, pero finalmente implica incluso el actuar de la persona. Tú actúas, tú haces filtrando tu identidad. Es tu identidad lo que se va a proyectar en todo lo que hagas. Tus distracciones, tus tristezas, tus alegrías también, tus triunfos, tus intereses, tus valores. Y lo único que se está filtrando es eso que tú crees que eres. Entonces tú lo vas confirmando. Tú vas a todos lados demostrando que efectivamente eres el que tú crees que eres. Y cada vez que algo te lo cuestiona, te enojas. En vez de decir, oye, a lo mejor soy más de lo que yo pensaba. Pequeño problema. La vida es infinita, cambiante y está todo interconectado. La identidad o la falsa identidad es limitada, es rígida y está toda fragmentada. Si vamos a entender el éxito como una unión entre, por un lado, la capacidad que tenemos de construir en la realidad aquello que soñamos, esa capacidad implica creatividad, va a implicar mucha creatividad, aprender a manejar la realidad para que sea lo más parecido a lo que queremos. La otra mitad es que yo disfrute de esa realidad, porque tú conoces a personas que logran la empresa, la esposa, el carro, el título y no están felices. Entonces son dos elementos que tenemos que considerar cuando hablamos del éxito.
El éxito tiene que implicar la felicidad de la persona y aparte la realización de esa persona. ¿Dime? Sería más o menos parecido a que tú tienes tu personalidad y sin embargo te sometes a exámenes psicológicos. Resulta que te siempre es así, no quiere. Claro. Y que puede ser todo. Es decir, él dice, ¿qué pasa si yo tengo mi identidad muy clara, pero luego voy a que me hagan un examen de personalidad psicológico y luego resulta que dicen, pero yo no soy así? Pues así salió en el examen. Por un lado es probable que los exámenes estén mal. ¿Sí? Es que hay miles de factores, es muy difícil hacer un examen verdadero que califique la personalidad. Cuando mi mamá estudiaba psicología, mi papá es rock and roller. Y desde hace muchos años, te estoy hablando hace muchos años, unos casi 30 años, mi papá tiene un arete chiquito, era una bolita, pero en aquel entonces era una cosa extrañísima. Mis amigos en la primaria, digo en el kinder, chiquititos, me decían, tu papá es puto, porque a alguien les explico. Y yo le dije a mi papá, oye, mis amigos dicen que es el día, y mi papá me dijo, diles que soy pirata. ¡Oh! Fue lo máximo, o sea, yo llegué, mi papá es pirata, ¡ay! Los piratas, lo veían venir y corrían y se le quedaban viendo. Bueno, pero lo que voy es que cuando mi mamá estudiaba psicología, pues nos agarraba a todos para los exámenes y agarró a mi papá y era un perfil sobre la personalidad y en el examen tenían cosas como ¿te atreverías a ponerte ropa del sexo opuesto? ¿Te atreverías a pintarte la cara? ¿Te atreverías a hacer así? Varias cosas. Y entonces mi papá lo respondió y cuando lo checa el maestro, felicita a mi mamá y le dice, maravilloso, trajiste el perfil perfecto de un homosexual para que lo detallemos y no sé qué. Mi mamá le dijo, pues el homosexual es mi esposo, creo que hay un problema. Y claro, la verdad es que la explicación es muy sencilla, es un artista y a él no le importa que me he visto con esto o lo otro, es distinto, ¿no? Entonces, por un lado, un examen puede estar mal. Por otro lado, y es verdad, por ejemplo, en el taller que yo doy de tipologías, es un taller donde yo muestro un sistema que ayuda a las personas a reconocer quiénes son a profundidad a partir de la predisposición biológica, a partir de las hormonas del cuerpo. Pasa que personas pasan al frente y todos los demás lo visualizan con un perfil porque él lo está demostrando y sin embargo él no se ve. Yo no soy enojón. ¿Cómo? ¿Creen que soy enojón? Te cae. ¿Tú crees que le estás haciendo broma? Pero no. Y se empieza a enojar más y más. Es que, a ver, creo que no leyeron bien sus apuntes. Y empieza a atacar y atacar y atacar. Y descubres que sí, en algunos casos, uno no quiere ver quién es. Tú le dices a una señora, ¿usted es enojona? No. ¿Y sus hijos? No. No. A veces los de afuera nos conocen mejor que nosotros. Ya vimos cómo existe esta clarísima incompatibilidad, dónde están nuestras incongruencias, pero ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo le hemos hecho para sobrevivir? Es decir, la realidad es de una forma, y yo soy de una forma totalmente opuesta, y sin embargo, vivo, existo. Entonces, todo esto lo vamos a explicar a través de un mecanismo que se llama la zona de confort. Vamos a ver de qué se trata. Esas creencias generan lo que se llama la zona de confort. Una zona de confort es una burbuja imaginaria dentro de la cual la persona se mueve con naturalidad porque conoce lo que hay adentro de esa zona de confort. Conozco este tipo de experiencias, sé hacer este tipo de deportes, conozco este tema. De pronto alguien dice, oye, ¿alguna vez has ido a Europa? Estoy dentro de mi zona de confort, no hay bronca. Y entonces yo hablo de Europa y cuento chistes de gallegos y de unos franceses que no se bañaron y no sé qué. Entonces ya toda Europa la recorro con chistes. Pero si de pronto alguien habla de, oye, ¿ya viste lo de la reforma fiscal? Yo digo, la madre es esto. Entonces fíjate, como no conozco de ese tema, se sale de mi zona de confort. En vez de interesarme y decir, bueno, a ver qué aprendo, empiezo a hacer, ¿van a hablar de dinero? Platiquen y empiezo a molestarme, empiezo a interrumpir, busco cómo cambiar el tema.
Es decir, defiendo mi zona de confort, defiendo ese espacio imaginario dentro del cual me muevo con comodidad. La zona de confort implica que una persona puede estar a gusto en una relación fea, en una relación donde hay violencia, porque es más fácil para la persona mantenerse en esa relación que por lo menos ya conoce a salirse de esa situación. Entonces la zona de confort, no te confundas, no necesariamente es cómoda, no necesariamente es feliz, simplemente es la que conoces. Y como es la que conoces, es como una burbuja, como una pelota que va a tu alrededor. ¿Han visto esas esferas donde meten a los hámsters y que caminan así por la casa el hámster? Bueno, así eres tú. Tienes una zona de confort, una burbuja imaginaria que la llevas a todos lados, pero como ya la traes todo el tiempo enfrente, ya no la notas, ya se hizo invisible. Pero a todos lados llevas tus prejuicios, tus creencias, tus hábitos, tus valores, tus acciones, tu identidad. La cargas, la revuelcas, la invitas. Si empiezas a jugar un deporte, tú solito empiezas a fallar porque en tu identidad no está ser un buen deportista. ¿Sí? Si empiezan a hacer apuestas tontamente porque yo para eso soy malo, lo que sea. Pero yo empiezo a provocar que se confirme mi zona de confort, que se confirmen mis creencias, mis prejuicios. ¿Sí? Talleres de sexualidad donde las personas tienen frases muy fuertes donde dicen, yo les digo, a ver, ¿qué les parece no sensual o no sexual? Y alguien me dice, los chinos. ¿Todos? Todas, ni una, ni Jackie Chan, ni una, ¿no? ¡Qué fuerte! Descartar con un solo prejuicio millones de personas en una sola idea, en un solo instante, una raza completa, ¿sí? Una ideología completa, con una sola frase, demostrando que somos altamente intolerantes cuando estamos en esta esfera. Entonces es increíble, lo observamos y nos impacta. ¿Qué hay alrededor de esta zona de confort? Los miedos. Los que protegen a esta burbuja son todos tus temores. Todos los miedos están ahí cuidando que nadie se meta. Y sobre todo, que no te salgas. Entonces yo todos los días voy y hago ejercicio y corro en un parquecito que está en la esquina de mi casa y corro 2 vueltas al parque, todos los días. Y yo digo, soy sano, ejercicio aeróbico, la alimentación de la respiración, ¿sí? Pero eso está ya en mi identidad, en mi zona de confort, ya me sé dar 2 vueltas a ese parque. Pero un día se me hace temprano y yo digo, pues me alcanzo a echar otra vuelta. Y corro, pero me salí. Y en el momento en que me salgo, empiezan los miedos. ¿Y si me da cáncer de rodilla? Oye, no, ya no estoy como antes. Esta pinche piedra no estaba aquí antes. Huele feo a esta hora. Y empiezo a inventar puras idioteces. Todos los miedos. ¿Y si me muero? Al final, todos los miedos, ese es su mejor recurso, ¿eh? Te vas a morir. Te vas a morir todos los días. ¿Y si me da esto? ¿Y si por esto? ¿Y si me caigo? ¿Y si me rompo? ¿Y si me dicen? Porque te puedes morir de muchas formas. Te puedes morir socialmente. ¿Y si hago el ridículo? Te puedes morir económicamente. ¿Y si por arriesgarme a esto me quedo en la pobreza? Te puedes morir afectivamente. Cada uno de estos miedos busca una forma de enfrentarte a tu muerte cuando te me sales del huacal. ¿Por qué te saliste de tu zona de confort? Si ya sabes que nada más 2 pinches vueltas al parque. ¡Listo! Ni más, yo podía una más. Y entonces esos temores, en la mayoría de los casos, son absurdos. Y te digo, su gran recurso es, te vas a morir. Algún día tendrás que ver a tus temores a los ojos y decirle, ya sé, un día me voy a morir. O sea, sí, tienes razón, me voy a morir, pero algún día. Y tendrás que empezar a trabajar con ellos en desarmarles la fuerza que tienen. Te someten a muchas torturas para que no te salgas de su huacal. Al final, una persona es su gran celador. No son las cárceles, no son las opiniones, no son los policías, no son los doctores.
Tú te limitas. Tú te pones el freno. Tú te fragmentas. Tú eres el causante del rompimiento interno, nadie más. Pero mis papás me torturaban y me decían, sí, ok, pero al final tú aceptaste esa creencia. Sí, tus papás te decían que tú no eras bueno para esto, pero hoy eres un adulto. ¿Tú tienes otra creencia o vas a seguir aceptando la anterior? La zona de confort, entre otras cosas, nunca se actualiza. La zona de confort no sabe salir de sus límites, al contrario, los defiende. ¿Qué hay alrededor de los miedos? ¿Qué hay alrededor de esta zona de confort? La realidad, la vida, la cual implica riesgos. Entonces yo voy en mi esferita caminando y afuera de la esferita está aquello que yo estoy buscando. La felicidad, el éxito, el amor, la trascendencia, la realización. Pero tendría yo que atreverme a salir de la esferita. Y la esferita es como mi única defensa ante esa vida que es riesgosa. Entonces entro en un problema. No quiero ir en contra de la esfera porque es la que me protege de un temor espantoso que está allá afuera esperándome. Y los temores en realidad están junto a mí. Yo los llevo a todos lados. Tú lo puedes observar en un niño. Los niños a veces hacen cosas extrañas, meten la mano en un hoyo y tú dices, ¡ay, qué horrible! Pero claro, cuando meten la mano en el hoyo y tú le haces, ¡ay, no! No, ya valió madre. ¿Qué hay ahí? Y toda la imaginación de un niño. Pirañas, monstruos. ¿Sí? Cuando eras niño nunca pensaste que podía haber tiburones en una alberca o cosas así. Es que el niño tiene mucha imaginación y muchas historias que les hemos contado. Por eso yo digo, los niños son muy creativos, sí, pero porque no les queda de otra. Los niños todavía no forman una zona de confort. El niño no tiene problemas para distinguirse o unirse a todo. Él es el hijo y aparte es el papá y es la familia y es el payaso y no tiene broncas de identidad. Pero danos tiempo y lo vamos a dejar como tú. Nada más danos tiempo, calmita. Le vamos a meter traumas, miedos y al ratito va a tener una pinche esfera y la va a cargar. Igual que todos. Lo extraordinario no es un niño creativo, lo extraordinario es un adulto creativo. Porque el niño no hace más que lo que naturalmente se le da. Pero un adulto que sabe escaparse de su prisión, eso sí es extraordinario. Eso es rarísimo. Pero cuando pasa, nos causa temor. Vemos a un adulto salir, romper con esos límites, establecerse en otras dimensiones. Vemos a un vecino que empieza a tener mucho dinero y decimos, ha de ser narco. En vez de decir, ha de ser un cuate, ¿sí? Que se atrevió, que se arriesgó, que invirtió, vamos a ver qué hizo. A lo mejor podemos hacer lo mismo. Inmediatamente lo descalificamos. Este se mete a algo. No puede estar tan feliz todo el pinche día. Algo está metiendo. Antes eran los pactos con el diablo. Este es un pacto con él, este es bruja. Simplemente la incapacidad que tenemos de reconocer la creatividad de otras personas. Preferimos decir, es así de chistoso porque su abuelito asesino. Muy bien, pasamos a la que sigue, por favor. Pregunta. Ahí viene. ¿Cuál sería nuestro llamado a la vida? Si vimos que la vida tenía ciertas características, es ilimitada, es infinita, es cambiante, está todo interconectado. ¿Qué será que la vida quiere de nosotros entonces? ¿Quién me puede decir? Por un bocadín y dos. Interactuemos con ella. ¿Ok? Que interactuemos con ella. ¿Quién más? Que te atrevas a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué quisiera la vida que cambies? ¿O porque la vida cambia? Ok, por ahí voy. ¿Acá? La realización. Tu realización. ¿Qué significa para ti la realización? Lograr tus metas, escuchar tus sueños. Tal vez implica que seas un poco como la vida en ese sentido de expanderte, de ser, ok, muy bien. Te arriesgas a que te lo avientes. Que te arriesgues, porque la vida, de cualquier manera, va a hacer lo que se le pegue la gana. Es decir, tú crees que estando dentro de la zona de confort no hay bronca. Yo aquí controlo todo. No es cierto. Yo creo.
que siempre y cuando yo haga esto, me va a ir así, y que siempre que yo con mi esposa diga tal cosa, vamos a estar bien. La realidad es que las cosas cambian. Y entonces la vida también te dice, mira, si tú quieres salir de tu zona de confort y arriesgarte, te darás cuenta que de cualquier manera había riesgo también allá adentro, ¿no? Que yo me reconozca plena. Que te reconozcas plena. Arriesgada y que sea como la palmera, ¿no? O sea, que si hay Ok. temor, pues que así. Que no seas rígida, ¿sí? Por ahí atrás. Que aprendas a disfrutar de la vida. Que aprendas a disfrutar de la vida. Que me ame a mí misma. Que te ames a ti misma. ¿Por qué? ¿Por qué sería bueno amarte a ti misma? De ahí viene todo. Si yo me amo, voy a poder dar lo que traigo. Lo que ¿Tú consideras se proyecta. que la vida se ama a sí misma? ¿Que la realidad está de acuerdo con ella? Yo creo que sí. La realidad no tiene conflicto. Es decir, la realidad tú no la ves que diga, carajo, soy la realidad. Ahí va. Entonces, a lo mejor, amarme a mí mismo no es más que imitar al universo. El universo se lleva bastante bien con sí mismo. Entre otras cosas, todo es útil. Todo alimenta a otra cosa. Reinventarte. ¿Por qué? Porque la vida se reinventa. Entonces, tengo más, ¿eh? A ver, por acá. Que seas auténtico. Esa va a ser una palabra clave. Tú dime una cosa. Los eventos de la vida, todos los eventos, abrir en la mañana la cortina y ver ese amanecer, ¿son repeticiones de cosas que ya han pasado o son siempre auténticos? Son siempre nuevos, a pesar de que se parezcan a otro día que llovió o que lo que sea. Exacto. Por allá, trascender. A ti ya te debía uno. ¿Qué prefieres? Ahí está. Que conozcas tu ser. Perfecto. Dice, yo pienso que las respuestas de todo al final están dentro de ti. En ese sentido es muy importante entender que la realidad es bastante honesta. Hablamos mucho de que las cosas tienen como su lado oculto, su misterio. Pero yo casi les podría asegurar que el misterio está desde la zona de confort. La vida es bastante clara, bastante obvia. Ahí donde el río suena es que agua llena, es bastante evidente. Yo creo que estamos bien como pareja, ¿verdad? No, yo creo que no. No quiero sacar falsas conclusiones, pero la realidad muchas veces es muy evidente, muy obvia, y pensamos que no, como ese niño que ve a su mamá y que dice, ¿cómo no va a ser enojona, no? Muy bien, me pasas. El llamado que nos da la vida es a crecer como crece la vida. Lo que nosotros en Umancia llamamos la expansión de la identidad humana no es más que otro nombre de crecer. Crecer como el instinto natural, como el llamado. La palabra vocación viene de una raíz que significa llamar. Es decir, la vocación humana es la vocación de crecer. ¿Cómo ejerzo esa vocación? A lo mejor como profesionista, o como mamá, o como terapeuta, o como futbolista. Pero el llamado que yo tengo es hacer yo y luego crecer. Y sobre todo, lo que quiero que aquí quede clarísimo es que ese es el llamado de la vida, porque así es la vida. ¿Cómo es que la vida nos da a entender que quiere que crezcamos? Porque ella no deja de crecer. Porque es infinita, porque se transforma, porque está todo interconectado. ¿Qué significa la expansión de esa identidad? Es decir, ¿qué es exactamente lo que crece? Primero, la conciencia. La conciencia quiere decir aquello de lo que me doy cuenta. ¿Puede crecer mi conciencia? Claro, siempre me puedo dar cuenta de más cosas. Yo veo que tengo un conflicto contigo y que cada vez que empezamos a platicar, eso ya lo vi, ya estoy consciente de eso. Pero en algún momento me doy cuenta por qué tenemos ese conflicto. ¿Sabes qué? Es que cuando yo digo esto, tú entiendes esto. Y es por eso que luego terminamos en la discusión. Cuando yo hago eso, el conflicto es,
pero mi conciencia creció y abarcó un cachito más. La conciencia no es un tema raro, subjetivo. La conciencia es algo bien tangible, aquello de lo que me doy cuenta. Si yo digo que una persona tiene conciencia ecológica, quiero decir que la persona está dándose cuenta de la ecología, la reconoce. Si una persona tiene conciencia social, quiero decir que la persona se da cuenta de lo social. Entonces la conciencia crece. De pronto me doy cuenta de más cosas. Y, ojo, esto es un dato bien curioso. La conciencia siempre es un arma de doble filo. Siempre que crece la conciencia, crece la responsabilidad que tiene una persona. Cuando yo no me daba cuenta de algo, ¿sí? Yo era inocente de ese algo, era ignorante de ese algo. Pero cuando yo me doy cuenta, suponiendo, yo estoy dormido en un hotel y oigo que hay una goterita en el baño. ¡Tin, tin, tin! Si yo no tengo conciencia ecológica, me paro y cierro la puerta del baño, me pongo la almohada en la cabeza y me jeteo. Pero si tengo conciencia ecológica, no me puedo dormir hasta que no se solucione eso. Yo digo, es que se está desperdiciando el agua, hay gente muriéndose de sed, ¿me entiendes? Todos los litros que están saliendo, bla, 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 y entonces busco un basurero, lo acomodo, empiezo y ahora hay otro ruido más fuerte, el basurero, Pero no importa, estoy rescatando el agua. Entonces voy elaborando creativamente en cómo rescatar esa agua, cómo conservarla, cómo avisarles a los del hotel, etc. El punto aquí es, la conciencia siempre me hace responsable de aquello de lo que soy consciente. Cuando yo me doy cuenta que soy yo el que produce mis tristezas, el que genera mis enojos, entonces ya si soy consciente de eso, ya no me puedo hacer güey, ya no puedo decir, tú me haces enojar. Entonces es difícil, Ojo también con esto, porque hace rato comentábamos sobre la realización. Por esta naturaleza de la conciencia es que no todo el mundo quiere crecer en conciencia. Porque hay muchas ventajas en ser inconsciente. La más obvia es que no soy responsable de nada mientras más inconsciente esté. No soy responsable de este mundo, si se friegue su bronca. Para eso hay científicos, para eso hay ecologistas, para eso hay políticos, para que lleven al país a donde tengan que llevarlo. Yo, mis patinetas, o mi acuario, o mi fútbol, o lo que sea. Pero mientras yo no me concientice de eso, puedo hacerme menso. Entonces no te creas que todo el mundo quiere estar cada vez más consciente. Algunos sí, porque a algunos le hemos encontrado el placer a la conciencia. Claro, pues yo no quiero ser un robot en esta vida, yo quiero participar, yo quiero ser creativo, yo quiero despertar. Y entonces tengo que asumir la responsabilidad que me implica. Cuando yo crezco en conciencia, crezco también en autenticidad, porque poco a poco voy eliminando de mi falsa identidad esas etiquetas absurdas que yo me ponía. Y empiezo a decir, a ver, ni modo que no me guste ningún chino. Es bobos, ¿cómo? Millones, no, billones de chinos. Entonces tengo que cambiar eso y tengo que abrirme la posibilidad. La autenticidad es algo que también percibimos en la naturaleza. Y es obvio que la tenemos en nosotros. Cuando una persona trabaja en la dirección de expandir su identidad desde su autenticidad, ya no estamos hablando de su falsa identidad, sino de su verdadero espíritu. Aquello que yo soy, solo yo soy. Dijimos que había un perfil, por ejemplo, que había un perfil de talentos. A lo mejor yo soy más intelectual, más emocional, más físico, más sexual, lo que sea. Yo tengo un perfil. Yo tengo que aprender a rescatar esas partes débiles que tengo, pero por otro lado tengo que aprender a respetar mi perfil. Porque si soy yo ese, o sea, si yo soy mejor para lo físico, es bueno que me dedique al deporte. Seguro que ahí está mi riqueza, mi fama, mi fortuna, mi felicidad. Hicieron una encuesta en Alemania y les preguntaron qué era ser feliz, y todo el mundo pensó que iba a haber una respuesta así muy elaborada. La felicidad es el toque de Dios, o encontrarte en los ojos del ser amado. Y la gente dijo algo muy curioso. Dijeron, ser feliz es trabajar en lo que te gusta. Así de tangible, así de claro. Si todos los días yo voy a dedicar más de 8 horas a algo que me gusta hacer, soy feliz. ¿Qué más puedo pedir aparte de eso?
Entonces no tiene por qué ser un concepto tan alejado de la realidad. Pero ¿cuántas personas conoces que hagan más de 8 horas al día cosas que les gustan hacer? Sí, tenemos muchísimos trabajos, pero pocas vocaciones. Mi llamado está en esa autenticidad. Además, si yo estoy en mi autenticidad, es muy probable que sobresalga y en ese sentido vengan los beneficios de ser alguien excelente en esa área, como atleta, como diseñador, como doctor. Pero jamás olvidar que eso es el medio, no la finalidad, por la cual yo expando al ser. No es el ser doctor o el ser futbolista o el ser millonario, sino la expansión que se le dio a mi identidad interna, a mi ser, a mi espíritu. Entonces, la tercera cosa que crece son mis capacidades. Sí, por supuesto, yo crezco en conciencia, me doy cuenta de más cosas, crezco en ser yo mismo, cada vez soy más yo. Y por último, empiezo a desarrollar más talentos, porque en mi autenticidad yo empiezo a descubrir, oye, si yo soy bueno para esto, si lo desarrollo, podría ser mejor. Tengo en el gimnasio, el que nos entrena para box, era un chavo que a los 14 años era madreadorcísimo, se descontaba cuates de 18, en la escuela ya lo habían corrido, era el típico que ya todos los de la colonia sabían que venía este cuate, y un tío es el que de pronto dice, oye, ¿por qué no estudia box? O sea, ¿por qué no capitalizamos sus madrizas? Este no va a cambiar, va a seguir madreando a la gente. Lo que tal si los madrea con permiso de madrearlos y cobra, y descubrió su vocación, pero no es la única forma en que puede seguirse expandiendo, porque de hecho le pasó lo que le pasa a muchos atletas que empiezan muy jóvenes. Llegó a ser campeón mundial de su peso, consiguió una fortuna, pero nadie lo educó a qué hacer con ese éxito, con esa fortuna, y actualmente enseña en un gimnasio y no tienen los recursos para hacer otras cosas, porque en el deporte hay una curva dentro de la cual tú puedes salir, dentro de la cual tú puedes ser excelente. ¿Qué podría hacer él? Seguir buscándose. ¿Sí? Él no tiene por qué limitarse. Yo le he dicho, ¿por qué no escribimos libros sobre boxeo, sobre tu historia, sobre cómo alguien te canalizó? La otra opción era que te volvieras asesino, ¿sí? Guarura o algo, y terminaste siendo atleta. Es una historia bastante interesante. Pero él me dice, yo no soy escritor. Y pues si ya piensas, si ya crees eso, si crees que no puedes resolverlo, es decir, si no se te ocurre que, bueno, no soy escritor, pero lo puedo grabar y luego alguien lo transcribe. Si no usas tu creatividad, por supuesto que no eres escritor. Yo pensaría que lo podría ser. Pero él tiene que dar un paso más allá de lo que ahorita lo limita. ¿Quién soy? Un exboxeador retirado a los 30 años. ¿Cuánto le falta por vivir al tipo? Y ya llegó a un punto donde él siente que el clímax de su vida pasó. Pasa con estas gimnastas olímpicas que a los 14 años se ganan la medalla de oro. Pasa con los artistas como Macaulay Culkin, que desde chavitos son famosos. Pasa que después, ¿qué más? Si ya llegué a lo máximo que podía llegar esta identidad. Y si nadie les enseña un concepto donde diga, sí, pero eso no eres nada más. Eres muchas cosas. Tienes que aprender a ver tus otros lados. Bueno, entonces crecemos en conciencia, crecemos en autenticidad, crecemos después en capacidades. Pasamos a la que sigue. La que sigue. El medio de expresión por medio del cual despertamos esto, por medio del cual crecemos en esto, es la creatividad. La creatividad no es algo que nada más sea de una forma. La creatividad es un medio. La creatividad es sinónimo de inteligencia. Si hablamos de creatividad emocional, hablamos de inteligencia emocional. Si hablamos de creatividad en las finanzas, hablamos de inteligencia financiera. Existen todo tipo de formas en las cuales la creatividad se mezcla. Esta conciencia crece, es decir, yo me doy cuenta de más cosas, nada más porque uso mi creatividad. Es esto lo que permite que esto se expanda. Soy cada vez más auténtico porque crece mi creatividad o porque mi creatividad me lo permite. Soy cada vez más talentoso porque mi creatividad me lleva a eso. Las tres cosas que queremos que crezcan de esta identidad crecen por medio de la creatividad. La creatividad es el mediador.
¿Qué características tiene la creatividad? Curiosamente, la creatividad es infinita, no tiene límites. Siempre se pueden hacer las cosas de una forma distinta, siempre. Es increíble todo lo que puede hacer la creatividad. ¿Saben ustedes la historia de cuando los primeros astronautas fueron al espacio? Descubrieron que las plumas Bic, la plumita así normal, no funcionaba, porque sin gravedad no funcionan esas plumas, necesitan presión atmosférica para que jalen. Entonces los gringos se dedicaron a inventar una pluma que sirviera para escribir de cabeza bajo el agua, sin atmósfera. Es una pluma así que desarrolló la NASA, invirtió en millones de dólares, es una pluma así bellísima, carísima. Los rusos llevaron lápices al siguiente viaje. Está el alumno del maestro de meditación, del maestro Zen, y el alumno está haciendo el quehacer, y cuando está acomodando la taza de té del maestro, su taza de té con la que hace la ceremonia del té, que es un factor importantísimo dentro de la tradición Zen, la tira y se rompe. ¿Qué voy a hacer? La taza del maestro. Entonces la trata de juntar, empieza a pensar cómo la va a pegar y ve que ahí viene el maestro caminando. Entonces esconde la taza y se le acerca, lo intercepta y dice: maestro, ¿qué le pregunto? ¿Qué es la muerte? Algo sencillito para que se me entretenga tanto. Y dice el maestro: la muerte es la vida. La vida no tendría sentido ni alegría sin la muerte. Dice el alumno: maestro, le tengo una muy buena noticia. Su taza se murió. Eso es creatividad. Hay muchas formas de hacer la misma cosa, muchas. Y es a través de este tipo de experiencias donde usamos nuestra creatividad que nuestra conciencia crece, que nos damos cuenta de quiénes somos y que finalmente crecemos en habilidades. La creatividad es infinita, cambiante y está toda interconectada. La creatividad no es más que la combinación innovadora de elementos preexistentes. Es decir, cuando una persona hace un acto creativo, lo único que hace es combinar algo que ya existía, pero lo combina de una forma nueva. A veces pensamos que la creación, el resultado de la creatividad, es como mágico, como abstracto, como que podemos hacer algo de la nada. Y en la práctica nos damos cuenta que es todo lo contrario. Todo acto creativo viene de combinar algo que ya existía o que yo ya sé. Si yo te pido que hagas un poema amoroso, lo vas a hacer en un idioma que conoces. Por más creativo que seas, no puedes, aparte de hacer un poema amoroso, hacerlo en portugués. ¿Sí? ¿Dónde están los elementos que vas a combinar? Pues en el español, en el idioma que ya conozco. Entonces ahí sí, se me ocurren muchas cosas que poner. Si yo te pido que hagas una pintura, la vas a hacer con colores que existen, la vas a hacer con materiales que hay, ¿sí? Lo que sea. Todos los actos creativos implican algo que ya existía, pero combinado de manera diferente. Cuando nos damos cuenta que así es la creatividad humana, nos damos cuenta que así es la creatividad de la vida también. La vida combina cosas que son finitas, pero las combina de maneras infinitas. Por ejemplo, ¿cuántos elementos químicos hay en la tabla periódica? No son millones, son 100 y cachito. Y sin embargo, de esas 100 cosas que se combinan, todo lo que ves a tu alrededor. Y no nada más lo que ves, todo lo que sientes, tus emociones son químicos, tus pensamientos son químicos, tu vida sexual depende de esas 100 cosas. Entonces cuando lo observas te das cuenta que son muy poquitas, 100 cosas que se combinan y hacen todo este universo. Oye, ¿de qué poquito saca tanto? Y la creatividad de una persona es igual, de poquito saca mucho. Se ha descubierto incluso que cuando una persona tiene demasiados elementos que combinar, la creatividad se detiene. Si yo le doy a un niño esa cajita de 350 crayolas y le digo pinta un paisaje, lo meto en lo que técnicamente se llama un pedo psicológico. Porque el niño dice: ¿de qué color son las nubes? Hay 14 azules.
El pasto, el fosforescente, el clarito, el medio amarillo. En cambio, tú le das a un niño la cajita de 14 crayolas y de volada el verde oscuro son los árboles, el verde clarito es el pasto, el azul, ya. Cuando una persona satura los elementos, se bloquea. La creatividad se puede bloquear dándole a alguien demasiado que pensar. Queremos que resuelvas no nada más nuestro problema, sino todo nuestro matrimonio desde el inicio. No, pues está grueso. Mejor pasito por pasito, cachito por cachito. Y empiezo a chambear. Pasamos a la que sigue, por favor. Lo que nosotros llamamos creatividad integral solamente significa que vamos a tratar de activar la creatividad de todas las dimensiones que constituyen a una persona. El ser tiene un espíritu, tiene una dimensión espiritual que lo conecta con la trascendencia, tiene una dimensión intelectual, lo conecta con los conceptos, con el pensamiento, tiene una dimensión emocional, le da toda la valoración de la vida, le da toda la coloración de la vida, tiene una dimensión motriz, tiene una dimensión sexual, aunque no creas. Hay personas que creen que si no tienen pareja no tienen esta dimensión. Y hay quienes se dan cuenta que cuando una persona anda muy histérica es porque esa dimensión tiene problemas. Y entonces cuando alguien anda muy enojón, muy acelerado, le decimos, ya cásate. Porque ya cásate es la forma moral y socialmente correcta de decirle a alguien, coge. Por favor, por el amor de Dios, no estás contaminando a todos. Entonces cuando la vida sexual de una persona no está funcionando, altera a las otras dimensiones. Entonces todos tenemos esta dimensión, aunque no tengas pareja, aunque no tengas orgasmos, no significa que no tienes los químicos que corresponden a esa dimensión, ni el llamado. Cuando hablamos de la expansión de la identidad, hablamos de la expansión de todas esas áreas. Que algunas, por naturaleza, van a quedar más grandes que otras, pues sí. Soy más bueno para pensar, soy más bueno para mover. Sí, es normal que haya ese perfil, ahí está mi autenticidad. Pero yo no puedo abandonar a ninguna. De hecho, a la que menos puedo abandonar es a esta. La dimensión biológica es el sustento de todas las otras dimensiones. Cuando una persona no tiene salud, no piensa igual, no siente igual, no trasciende igual. Tú tienes una opinión ahorita de algo, pero si tienes gripa no opinas lo mismo. ¿Sí? Tú tienes un sentimiento de algo, pero si estás agotado, mal dormido, mal comido, no tienes esa intensidad en el mismo sentimiento. Yo no amo igual a mi pareja cuando yo no me siento bien. No es la misma intensidad. Sí la amo, pero no es el mismo poder. Entonces la dimensión biológica es de la que parten todas las otras dimensiones. Y lo curioso que yo encontré al investigar qué era la creatividad es que nadie tocaba el tema de la biología como la base de todo lo demás. Todo el mundo te da preguntas y juegos para que despiertes la creatividad intelectual y te dan problemas emocionales para que descubras tus talentos emocionales y tu inteligencia. Te dan juegos de malabares, de cosas para que descubras la creatividad motriz. Pero nadie te dice que si no aprendes a respirar bien, tu creatividad no va a despertar. Ahorita con eso voy a cerrar. Los puntos esenciales para que la creatividad despierte. Pero entonces tenemos esto. Esto es la creatividad integral. Meter a todas estas dimensiones en su expansión. ¿Cómo las metemos en su expansión? A través de la creatividad. La creatividad es una opción en cada una de estas dimensiones. Es una opción porque yo también puedo, por ejemplo, en mis emociones, vivir a partir de puras rutinas, a partir de mi zona de confort, solo emociones que ya conozco. En mi dimensión motriz, solo movimientos que ya conozco. En mi dimensión intelectual, solo pensamientos que ya conozco. Cuando tú le preguntas a una persona su nombre, la persona no usa su creatividad. Y es normal. ¿Sí? Si yo le digo a alguien, ¿cómo te llamas? Carlos. No le digo, ¿cómo te llamas? ¿Joaquín? No. Es normal que sepas cómo te llamas y que lo digas sin pensar. Pero cuando te digo, ¿qué opinas de la situación política actual de México?
Quiero que vengas al presente, no que me des tu opinión de toda la vida. Ya tengo una grabadorcita que dice, no, es que los mexicanos estamos jodidos porque todo empieza desde el pinche malinchismo, que ahí nos tronaron todos porque nos odiamos. Sí, esa es tu teoría de toda la vida. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión hoy? ¿Sí? ¿O cuál crees tú que es la forma en que vamos a solucionar nuestra relación como pareja? ¿Qué crees que le convenga a nuestro hijo ahorita en términos de su educación? ¿Por dónde movemos este negocio? Si tú me sales con una respuesta que inventaste hace 7 años, sí, no va a servir. Requiero de tu creatividad. Entonces la creatividad es una opción en cada una de estas fórmulas, en cada una de estas dimensiones, porque la otra opción son los hábitos. En todas puede haber hábitos, pero en todas también hay inteligencia cuando decidimos activarla. Pasamos a la que sigue. ¿Otra? Muy bien. Yo a esto le llamo la diferencia entre la supervivencia y la supervivencia. ¿Sí? La diferencia está en un pequeño espacio que está ahí. Es la misma palabra con un pequeño espacio creativo. La supervivencia implica que mis miedos conducen mi vida. Mis miedos que están protegiendo esta falsa identidad dicen, lo único que nos importa es que no te mueras. Pero que no te mueras ni socialmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni económicamente y por supuesto tampoco físicamente. Ante esa actitud de supervivencia, mis miedos tienen todo el poder. Y yo voy a hacer todo lo posible por no morirme. Es mi único motivo. Hay personas que hacen ejercicio para no morirse. Y yo siempre les digo, igual te vas a morir. Hay personas que hacen ejercicio por placer. Es placentero cuidar mi cuerpo. Es placentero de descubrir cosas en mí que yo no sabía que tenía. Talentos. ¿Sí? Musculatura que yo no sabía que existía. Una cantidad de energía que yo desconocía. El asunto de si me voy a morir o no no tiene nada que ver con que haga ejercicio. Hay personas que están con otra persona solo por el temor que tienen a estar solas. Sin reconocer que no importa que duermen junto a otra persona, están solas. Es la supervivencia, la naturaleza de pasarnos al lado del amor. Podemos vivir por temor o podemos vivir por gusto. Por gusto. Sí creo que es muy importante la salud, pero un día te vas a morir. ¿Sí? Si tú vives tu salud por placer, esa es la salud que vale. La cantidad de estrés que produce llevar una dieta sana que no quieres llevar, te jode más que seguir tragando mal. No queremos que compulsivamente comas bien y hagas ejercicio y no digas groserías. Lo que queremos es que disfrutes de lo que haces. Y estoy seguro, eso sí, que cuando una persona conecta con su salud a nivel de su ser, la valora inmediatamente. Y se da cuenta, ¿cómo voy a poder ser creativo, inteligente, chistoso, hacer más dinero, amar más, viajar más, si no cuento con mi cuerpo? Bueno, pues con esto concluimos las partes de la conferencia que yo les quería compartir. Ahora, realmente lo que queda es preguntarnos cómo despertamos nuestra creatividad, cómo la fomentamos. Sobre todo lo que quiero que quede muy claro es que tenemos 3 enemigos naturales de la creatividad. El primero son los miedos, ¿sí? Cada vez que hay una oportunidad de hacer algo novedoso, de salir de mi zona de confort, de correr un riesgo, pues viene el miedo. Nos enseñaron a temer que no te van a abandonar, qué tal si te falla, qué tal si no funciona, no te vas a morir, no te vas a quedar pobre, no te vas, etcétera. Y entonces tengo un montón de miedos que defienden esta zona de confort y que no me permiten arriesgarme y ser creativo. La creatividad va a implicar entonces que vayamos más allá de nuestros miedos a partir de 2 elementos. Primero, escucharlos, ¿sí? Yo tengo miedo de esto, bueno, lo escucho. ¿Qué me está diciendo mi miedo? ¿De qué me previene? Bueno, lo escucho, pero no lo obedezco. Muy distinto escucharlo, tomarlo como si fuera un amigo que nos da un consejo. La otra cosa es que a pesar de mi miedo, yo me doy